Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast de estrategas del trail y run. Y ya sabéis que aquí lo que buscamos de forma constante es ver de qué forma, en qué circunstancia, en qué lugar tenemos que seguir mejorando, ¿no? Y al menos en España está empezando el calor, nos estamos atiborrando ya a sudar de forma constante, ¿no? Y por otro lado, yo ahora mismo no estoy en España, sino que estoy en México lindo y sin lugar a dudas también aquí hace muchísimo calor. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Si ya has visto el título, de cómo deberíamos entrenar en calor, qué es todo lo que vamos a necesitar para poder ir mejorando, ya no solo entrenar, sino ir mejorando de forma constante, de qué forma, qué materiales tendríamos que utilizar, todo para que no sea una barrera. Al final ya sabéis de lo que hablamos, somos estrategas y no habrá nada que nos detenga para continuar entrenando, ¿no? Dejar de correr en verano no va a ser una opción. Así que voy a contarte todas las estrategias necesarias para que puedas continuar corriendo durante incluso las épocas más calurosas del año. La aclimatación al calor, sin lugar a dudas, es imprescindible para que podamos conseguir seguir entrenando sin necesidad de parar 1, 2, 3 meses, da igual el tiempo que sea, o incluso cuando viajéis a otros lugares del mundo, ¿no? Debes saber que de la misma forma que existe el entrenamiento en altura o esa aclimatación a la altitud, también existe con el calor, la aclimatación a alturas, a altas temperaturas, ¿no? Por eso, hoy voy a contarte cómo tendríamos que aclimatarnos, hidratarnos, cuándo deberíamos entrenar, cuánto tendríamos que entrenar, qué ropa habría que utilizar y mucho más para que puedas exprimir al máximo tus entrenamientos de running y trail running con calor. Vamos primero de todo al apartado de la aclimatación. Y para entender cómo aclimatarnos, primero de todo, tendríamos que ver, saber que hay dos formas en las que nuestro cuerpo aumentaría de temperatura, ¿no? Al final las personas necesitamos un equilibrio térmico, es decir, tenemos una temperatura corporal y si nuestro cuerpo está sano, queremos que se mantenga. Es decir, debe ser igual el calor que podamos generar respecto al calor que vayamos a perder a través de esta regulación. Y se produce todo esto gracias a nuestro hipotálamo, que es ahí como sería nuestro sistema central ahí que nos dice nuestro regulador de la temperatura, ¿no? El calor al final se aumenta de dos formas, a través del ambiente o a través del metabolismo simplemente, ¿no? Para explicarte un poquito, a través del ambiente, ¿qué nos referiríamos? Por la temperatura que tengamos en el exterior, en la calle o en la habitación que puedas estar o en el coche que puedas estar escuchando ahora mismo el podcast, ¿no? O corriendo por la calle. Esto sería la parte del ambiente. Y por otro lado, tenemos la parte del metabolismo, el calor que se habrá generado a través de las reacciones que han ido sucediendo dentro de nuestro cuerpo, como podría ser, pues por ejemplo, la alimentación, la cafeína o a través de nuestro entrenamiento. ¿A qué me refiero con la parte del entrenamiento? Pues mira, muy sencillo, con un aumento de la calor, ¿qué va a suceder? Pues hay un mayor aumento de la frecuencia cardíaca, hay un mayor aumento de la presión arterial, hay un mayor aumento de nuestra temperatura interna, ¿no? De hecho, nuestra temperatura a través del ejercicio puede llegar incluso a incrementarse hasta 10 veces. Imagínate la barbaridad que podría ser esto, ¿no? Por otro lado, ¿cómo disminuimos nuestra temperatura? Un datillo importante. Pues aquí también contamos con 4 formas, mis queridos estrategas. ¿De qué formas podríamos hacerlo? Pues mira, a través de la radiación, de la convección, de la conducción y de la evaporación. Todo esto es cómo lo haría nuestro cuerpo, ¿no? Primero de todo, a través de la radiación. Pues nuestro cuerpo es la parte que más se utiliza para la pérdida de calor, alrededor aproximadamente del 60%. Son rayos infrarrojos, que son ondas electromagnéticas, que es lo que produce esa radiación, ¿no? Lo más sencillo de entender es cuando nos ponemos al lado de una hoguera y sin tocarla sentimos ese calor.
¿vale? Por otro lado, la convección, la transferencia del calor a través del aire o del agua. Cuando nos entramos en contacto con ellos, pues estas partículas al final entran en contacto con nuestra superficie y es cuando sentimos el calor o, por otro lado, el frío. A través de la conducción, otro de los puntos. Cuando entramos directamente en contacto, yo ahora voy y cojo una piedra, ¿no? Entramos en contacto con de cosas más frías. Nos ponemos a la sombra, una pared, un bastón o una fuente de agua, ¿no? Tocamos eso. Entonces sería la parte de la conducción. Y por último, la parte de la evaporación. Y se trata de la pérdida de calor a través de la sudoración, que eso es, sin lugar a dudas, lo que más nos damos cuenta, ¿no? Cuando empezamos a sudar decimos, me estoy asando. Pues esa sería la parte de la evaporación. Y llegamos a perder alrededor, ojito, del 20% a través de este mecanismo, ¿no? En este caso, la humedad, como por ejemplo la que yo pueda estar viviendo aquí ahora mismo en México, va a ser brutal, ¿no? De hecho, para contarte una anécdota, algunas de las carreras que más he sufrido o que antiguamente, cuando se hicieron los Juegos Olímpicos en México, más sufrió la gente, es por la humedad. O sea, cuando hay una cantidad alta de humedad, sin lugar a dudas, pues tu cuerpo empieza a evaporar muchísimo más y empezamos a sufrir más, ¿no? Y tenemos que obligarnos a hidratarnos más. Pues para contarte una anécdota, yo participé en la Maratón de México y la verdad que sufrí muchísimo por eso, porque tenía que estar hidratándome todo el tiempo. Aparte de la altura, que también jugaba un papel importante, pero la humedad, ¿vale? Entonces, si hay mucha en el ambiente, supondrá una menor cantidad de calor y podrá eliminarse a través de este mecanismo, ¿no? Además, con la edad se ve que hay una mayor dificultad para poder sudar. Entonces ahí entraría otro problemilla dependiendo de la edad. Y por eso, cuanto mayor edad tengamos, tendremos menos adaptación a estas situaciones de calor y podremos tener una alteración, ¿no? O sea, a medida que somos mayores, tenemos una alteración de las glándulas sudoríparas. Por eso, ¿no? La gente que tiene mayor edad, pues le cuesta más utilizar este mecanismo, ¿no? Por otro lado, y como anécdota que me gustaría contarte en el día de hoy, el escalofrío es el mecanismo más importante en el otro rango, ¿no? Que sería cuando tenemos mucho frío, ya no para hablarte del calor, sino en otro rango que me parece muy interesante y quería contártelo, que el escalofrío es el mecanismo más importante para la producción de calor de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y este cesa cuando la temperatura corporal disminuye por debajo de los 30 grados. Me parecía un dato interesante que digo, quiero compartírselo con la gente. Yo me he quedado loco. Y bueno, ¿qué más contaros del calor? Pues entra en juego la parte de la pérdida de agua, ¿no? Que podemos llegar a perder entre el 2 y el 4% de peso corporal e incluso más. Por eso es importante ir pesándose tras cada entrenamiento para poder saber si deberíamos hidratarnos más a través de la ingesta de líquidos o de alimentos. Incluso, que luego te lo voy a contar cómo hacerlo, tendrías que pesarte antes y después del entrenamiento para poder ir comparando. Pero te lo cuento un poquito más adelante. En la parte de la hidratación, mi querido estratega, ¿cómo lo haríamos? Ojo, apunta o vete a la página web de chimescanellas.com podcast, o sea, raya podcast, tranquilo que en la descripción lo tienes explicado, porque te voy a contar una tabla y seguramente va a ser mucho más sencillo que la veas directamente. Para contarte rápidamente, ¿cuándo nos tendríamos que hidratar? 4 horas antes del ejercicio, entre 5 y 7 mililitros de kilo por peso corporal, ¿vale? 2 horas antes del ejercicio, entre 3 y 5 mililitros por kilo de peso corporal. Durante el ejercicio, aquí va a depender mucho de la calor que haga, ¿vale? Es un dato muy importante. Pero si no, en rangos generales, pues sería entre 1,5 y 3 mililitros por kilo de peso corporal. Normalmente se dice que, bueno, actualmente lo que se dice es que tienes que beber cuando tengas sed. Yo te recomiendo, sin ser dietista o nutricionista, entonces tómatelo como tú quieras, pero habiendo atraído a otros profesionales al podcast, ya se lo he preguntado. Entonces, quiero decirte
que eso es lo que te van a recomendar ellos, ¿vale? Pero yo, cuando hace mucho calor, que es exactamente lo mismo que dicen, cuando hace mucho calor, quiero decirte que bebas aunque no tengas sed, porque hace mucho calor. Entonces habrá un momento que digas, quiero morir. Y esa agua, si está fría, va a ayudarte incluso a disminuir tu temperatura interna. Entonces, 1,5 y 3 mililitros de líquido por peso corporal cada 15-20 minutillos durante el ejercicio. Después del ejercicio, ¿cómo lo haremos? Pues tendremos que ingerir 1,5 litros multiplicado por el kilo de peso corporal perdido. Y esto, pues, ¿cómo lo haríamos? Te lo cuento un poquito más adelante. ¿Vale? Ahí te dejo el hype, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues te cuento. En ambientes de calor no esperes a tener sed. El aumento de la temperatura que va a suponer en tu cuerpo va a hacer que empieces a aumentar tu temperatura interna. Y eso va a suponer que empieces a sudar más y más. Por tanto, vas a empezar a deshidratarte de forma más rápida que en condiciones normales. Y me preguntarás, es que ya me adelanto como buen estratega, ¿cómo voy a medir el nivel de hidratación? Pues muy sencillo, mi querido oyente, con el color de tu orina. El color de tu orina se utiliza para saber el nivel de hidratación que tienes. Cuanto más oscuro, tirando en ocasiones extremas, y por favor, no llegues ahí, pero cuanto más amarillo sea, o sea, más oscuro sea, más deshidratado estás. Atención, importante, si tienes el color de tu orina rojizo, te vas para casa, ¿vale? Significará que estás absolutamente deshidratado. Entonces, acabamos el entreno y nos vamos para casa. Si no, mídelo de esa forma, ¿vale? Como norma general, previamente al entrenamiento o a la competición tendremos que ingerir entre lo que te he comentado, 4 o 6 mililitros de agua por kilo de peso durante las horas anteriores, ¿vale? O sea, imaginemos, pues tenemos 60 kilos, pues entre medio litro, aproximadamente medio litro, 400-600 miligramos, que serían más o menos 3 vasitos de agua. Y ahora sí, ¿cómo tendríamos que saber cuánto tenemos que rehidratarnos o cuánto líquido estamos perdiendo? Pues te lo cuento, muy sencillo. Primero de todo, antes de salir a entrenar, nos pesamos sin ropa. Antes de salir a correr, nos pesamos sin ropa y luego corres a tu ritmo durante 1 hora, 40 minutos, lo que te haya pautado tu entrenador o te hayamos pautado nosotros, y tomas el cálculo de cuánto has ingerido durante esa salida, ¿vale? Imagínate, pues te llevas un bidón y te lo bebes entero, pues son 500 mililitros. Al llegar a tu casa, pésate de nuevo tras volver a correr. Como antes, exactamente como antes, es decir, sin ropa, secándote el sudor con una toalla antes de subirte a la báscula, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Pues dentro del primer peso, restamos el segundo peso antes de salir y le sumaríamos la cantidad que hemos consumido, ¿vale? Y esa cantidad, la diferencia, la multiplicaríamos por 1,5 y es lo que tendríamos que ingerir las próximas horas, ¿vale? En torno a, lo suyo sería pues que tomaras alrededor de 400 mililitros cada 15 minutos, pero si no pongamos milimétricos, así que lo vas ingiriendo en la siguiente hora, todo lo que tienes que beber. ¿Y qué bebemos, mi querido y fiel oyente? No bebemos cerveza, por favor. No bebemos cerveza para hidratarnos. El alcohol no hidrata. No hidrata. No, 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 no. El alcohol deshidrata. Y ahora me decís, chin, pero es que yo quiero beber una cerveza. Perfecto. Pues si la quieres beber, que no pasa nada porque no te vas a morir, porque somos personas normales y corrientes, no pasa absolutamente nada. Lo recomendado es que, imagínate, bebemos medio litro de cerveza, ya sé que es mucho, pero vamos a decir medio litro. Pues la recomendación que he leído en algunos estudios sobre rugby, que no sé si lo conoceréis, pero ellos en el rugby siempre lo que hacen es el tercer tiempo. Entonces, después de jugar un partido, pues se van a beber cervezas normalmente con los contrarios. Es una práctica habitual. Entonces, este estudio lo he traído de ellos. Y lo que hacen es multiplicar la ingesta por 2. O sea, si se han bebido medio litro, pues tendrían que beber 1 litro de agua luego. Entonces, ahí
no supondría un gran problema ese consumo de alcohol en la base de la hidratación, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo afecta a nuestro rendimiento? Pues lo que te estaba comentando antes, ¿no? Al final tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tensión arterial, un aumento de la deshidratación y todos estos factores pues nos obligan a disminuir nuestro rendimiento. Entonces, sin lugar a dudas, el calor afecta a nuestro rendimiento. Hay que utilizarlo a nuestro favor, por eso necesitamos aclimatarnos para que no suframos tanto. De hecho, se empezó a estudiar mucho más sobre cómo afectaba en calor, ya lo sabrás, en el fútbol, debido a que se han disputado diversos torneos en lugares pues o sea, Dubái, ya sabéis, Qatar, todos estos países. Entonces se ha tenido que empezar a estudiar muchísimo más para que no hubiera una disminución del rendimiento en esos deportistas. Lo que obviamente se ha visto es que disminuye mucho y lo que se necesita es un periodo de aclimatación para que no se sufra tanto. Nos vamos al apartado de cuánto entrenar con el calor. Pues tienes que acabar realmente entrenando al mismo tiempo. Imagínate que quieres preparar, pues como yo estoy haciendo ahora mismo a nivel personal, y bueno, tenemos otros deportistas que también la están preparando ahora mismo, que sería el Half Maratón de Sables, una prueba por etapas de 3 días en el desierto de Fuerteventura, ¿no? O quisieras preparar Maratón de Sables, que es en el desierto de Marruecos. 250 kilómetros, 6 días durmiendo en jaimas, teniendo que llevar tu propio alimento. Entonces, ¿qué haces si, por ejemplo, vives en Finlandia? Pues te imaginas, pues ese corredor lo va a pasar muy, 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 muy mal. Lo que necesitamos es que te aclimates a ello. Entonces, sin lugar a dudas, tienes que pasar ese periodo. Entonces, ¿qué necesitamos para realizar todo eso? Pues alrededor de 14 días. Se necesita para que el deportista se aclimate. Igual que la altitud, 14, 21 días es lo que se necesitaría para que tu cuerpo empiece a adaptarse bien a esa altitud. Entonces, durante este periodo lo que vamos a ir haciendo es incrementando el tiempo de sol para ir adaptándonos a esas temperaturas, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues necesitaríamos pues, empezar con 30 minutos, 40 minutos, hacer incluso periodos en el que vamos corriendo y luego nos paramos a la sombra, ¿no? Vamos a necesitar un periodo de aclimatación para que nuestro cuerpo se adapte. ¿Qué ropa utilizamos para combatir el sol? Se han visto que las ropas negras aumentan un poquito la temperatura. En cambio, las ropas blancas prácticamente mantienen la misma temperatura. O sea, es decir, que no hay cambios, ¿no? No hacen que aumente respecto al no uso, ¿vale? Por otro lado, si vas a no usar una camiseta, también te digo que sí que aumenta la temperatura corporal respecto a utilizar una prenda blanca. Por tanto, ¿qué es lo más beneficioso de todo? En la época de calor, en la época de sol, o sea, cuando va a pegarte el sol, ¿no? Esto me estoy hablando con la parte del sol. Utilizar ropa blanca o ropa que sea, aunque no sea blanca, que sea clara, ¿vale? Y eso va a hacer que, pues entre comillas, repelas, pero no es que lo estés repeliendo, sino que lo que estás haciendo es que no aumente más por utilizar una prenda negra. ¿Cuál sería la mejor hora para salir a correr? Pues ya te imaginarás, me imagino que esto es una pregunta sencilla, pero que hay que resolverla. A primera hora y a última hora del día son las mejores horas para salir a entrenar. Pero también ten en cuenta a qué hora va a ser tu competición. Entonces, si tú vas a correr a las 12 o a las 2 del mediodía, o vas a llegar durante la competición a correr a las 12 o a las 2 del mediodía, pues salir a correr a las 5 de la mañana todos los días, pues no es algo muy inteligente, ¿vale? Es decir, si siempre buscas entrenar a baja temperatura, pero luego tu carrera va a ser a estas horas, pues, queridos compañeros, ya saben lo que te toca, debemos tener que entrenar también estas temperaturas, ¿vale? Adapta tu ritmo, probablemente vas a tener que disminuir tu velocidad o la intensidad al principio hasta que tu cuerpo se vaya adaptando. Y hasta aquí, mi querido compañero, mi querido estratega, un placer contarte todas estas preguntas que me han ido surgiendo a la hora de
tener que entrenar a corredores de resistencia en el mundo del trail running. Ya sabéis que llevamos más de 7 años entrenando a corredores y durante estos periodos hemos entrenado a muchísimos corredores en muchísimas situaciones diferentes, como es el calor, ¿no? Y sin lugar a dudas es necesario tener esto también planteado en el entrenamiento. Por eso siempre decimos que no es simplemente salir a correr, que eso es muy fácil, calzarte unas zapatillas es muy fácil. La realidad es que hay muchísimos detallitos que son los que marcan realmente la diferencia entre disfrutar un poquito o disfrutar muchísimo de tus entrenamientos. Si el episodio de hoy te ha ayudado a resolver todas las dudas, sería genial y te lo agradecería que lo compartieras con tus amigos de kilómetros. Les ayudará seguro a combatir mejor, a enfrentarse mejor a ese calor que va a pasar, me imagino, si no es ahora, en alguna época del año. Y que se suele decir, pues que nos dejará sin energía y sin dar tanta guerra en los entrenamientos. Un verdadero placer y nos vemos de nuevo la próxima semana. Un fuerte abrazo.